Señor nuestro Rey. Hermanos queridos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Un abrazo para todos ustedes, amigos también, bienvenidos para este tiempo de meditación bíblica y oración. En estos días estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Como ustedes han oído ya y han estudiado, Pablo no estuvo en esta pequeña ciudad, tampoco en la Odisea, tampoco en Hierápolis. Eran ciudades pequeñas y Pablo, siempre preocupado por las iglesias grandes como la de Corinto y también la iglesia de Éfeso, pero también él se preocupaba por estas iglesias más pequeñas como la de Colosas. Y en Colosas se estaba introduciendo una doctrina de error: el gnosticismo, el ascetismo, el legalismo, estaba incubándose allí en algunas personas. Y Pablo presenta a Jesucristo como el Dios verdadero, porque los gnósticos enseñan que Jesucristo no es Dios, que el perfecto Dios de ninguna manera pudo haber tomado forma humana. Pero ustedes y yo sabemos que Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros, completamente Dios y completamente hombre. Como decían los antiguos, 100% Dios y 100% hombre, perfecto Dios y perfecto hombre. Como Dios tiene todo el poder para salvarnos, nos ha salvado, y como hombre se identifica con nosotros. Por esto podemos ir con confianza a Él, porque Él nunca pecó. Él venció toda tentación y Él nos ayuda para que seamos vencedores también de toda tentación. Entonces, vamos a leer del capítulo 2 algunos versículos
iremos reflexionando, meditando en la palabra y orando a nuestro Dios. 2, 1, siguientes. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo está hablando desde la cárcel de Roma, entre el año 60 y 62 después de Cristo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y dice el versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Algo les faltaba a los hermanos de Colosas, y lo que les faltaba era conocimiento. Como se dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas, mi pueblo fracasó, mi pueblo sucumbió porque le faltó conocimiento. Y a los hermanos de Colosas les hacía falta el conocimiento de la palabra de Dios. Y como les faltaba doctrina, conocimiento de Dios, de Cristo, entonces habían sido influidos, permeados por las doctrinas de error, como ya lo mencionamos, el gnosticismo, el ascetismo, el legalismo, el misticismo, el judaísmo, estaba afectando a algunas personas. Queridos hermanos, el Señor ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice Efesios 4, 11 en adelante, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tarea de un pastor, tarea de un maestro es capacitar a otros, entrenar a otros, perfeccionar a otros para la obra del ministerio. También le dijo Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para ayudar, para capacitar, para entrenar también a otros. Faltaba el discipulado en la iglesia de Colosas. Por esta razón, a lo largo de toda la carta, Pablo alude al conocimiento que les faltaba, el conocimiento de la persona del Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que seguir profundizando en el texto bíblico, cada día estudiando la palabra del Señor, guiados por su Santo Espíritu, que es el Maestro, que nos guía para una correcta interpretación. Y también tenemos maestros humanos, a quienes el Señor usa para capacitarnos. Y hay muy buenos libros que podemos investigar, podemos leer, hay muy buenos comentarios que nos pueden ayudar para que al estudiar la Biblia ellos puedan darnos luces, profundizar y llegar a una interpretación correcta, porque una doctrina correcta lleva a una práctica correcta, a una vida santa, sin mancha, irreprensible. Entonces oremos al Señor pidiéndole que Él nos ayude y en estos días de pandemia que aprovechemos el tiempo
estudiando la palabra del Señor para alcanzar la madurez espiritual y Cristo sea formado dentro de nosotros. Oremos al Señor. Soberano Dios, nos acercamos a ti en este tiempo de meditación bíblica y oración por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios que vive, que mora dentro de nosotros desde el día que nos arrepentimos de nuestras maldades. Ayúdanos, Señor, así como cada día nos alimentamos de la comida física, así también cada día tenemos que alimentarnos de la comida espiritual. Una persona que se alimenta de manera saludable es menos susceptible a las plagas y enfermedades. De igual manera, un creyente robusto en la fe, robusto en Cristo, que conoce la palabra, que la estudia, que la obedece, es menos susceptible a caer en pecado, a caer en tentación, porque la persona se permanece fortalecida. Ayúdanos, Señor, que haya un buen discipulado en cada iglesia, que los pastores y los maestros estemos preocupados formando a Cristo en la vida de cada discípulo de Cristo, en la vida de cada oveja. Ayúdanos, Señor, que no nos desenfoquemos, porque podemos gastar el tiempo en tantas cosas que tienen alguna importancia, pero no en lo que es más importante. A los hermanos de Colosas les faltaba el conocimiento de la palabra de Dios, y como les faltaba la doctrina, entonces fueron fácilmente influidos por las doctrinas de error en ese tiempo, como lo eran el gnosticismo, el ascetismo, el legalismo y otras más. Ayúdanos, Señor, a mantenernos a nosotros firmes en la fe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos leyendo Colosenses 2, del 8 en adelante, hasta el verso 12, por favor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Una cosa buena que nos enseñaron en el seminario donde nos preparamos es que lo que todo ministro de Cristo, lo que todo pastor, lo que todo maestro, todo discípulo de Cristo debe procurar con diligencia conocer bien la doctrina bíblica, la doctrina de Cristo. No tenemos que estar estudiando la doctrina o las herejías, las falsas doctrinas de tantas doctrinas de error para poder refutarlos. Suficiente que conozcamos bien la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como un plomo y a toda doctrina se le aplica la plomada, que es la Biblia. Y entonces la palabra del Señor dará a conocer si esa doctrina es correcta o no. Hay que conocer bien la doctrina bíblica para que nadie nos engañe, dice el verso 8, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay que conocer la doctrina de Cristo, porque en Él, ese es un pronombre personal que se refiere a Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo que está diciendo aquí Pablo es, Cristo es totalmente Dios. Toda la deidad habita en Él. En Él estuvieron presentes todos los atributos, sin perder ninguno. Jesucristo no es un Dios gigantesco, ni tampoco un Dios pequeño. Jesucristo es Dios, el único Dios verdadero, hecho carne.
Es el mismo Jehová del Antiguo Testamento que vino en persona a vivir en medio nuestro y a tomar nuestros pecados y morir en la cruz tomando nuestro lugar. Porque en Él habita corporalmente, en su cuerpo, toda la plenitud de la deidad, totalmente Dios. Y vosotros, ustedes y yo, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo estamos completos. Los que tenemos a Cristo, lo tenemos todo. No nos falta nada. Y los que no tienen a Cristo, les falta todo. No tienen nada del Señor. Porque en Él estamos completos. Qué pena que hayan tantas doctrinas que no reconozcan a Jesucristo como el único Dios verdadero. Y qué maravilla que Él vino a vivir en esta tierra. En este fin de año se celebra otra vez la Navidad, que Dios vino al mundo en la persona del Señor Jesucristo. Nació en el pesebre, en Belén de Judea, en un pesebre que era un lugar estrecho, húmedo y maloliente, así como es el corazón humano, estrecho, húmedo, maloliente, oscuro. Y Él nació en ese lugar. Y así Él quiere nacer en cada corazón. Cuando la persona reconoce que es pecadora y reconoce que merece la muerte, entonces Cristo lo perdona, lo limpia con su sangre, porque Juan el Bautista lo presentó a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Cristo estamos completos. La vida con Cristo es una vida abundante. Hermanos y amigos, en esta pandemia hemos tenido paz. En esta pandemia hemos disfrutado del gozo del Señor. En esta pandemia nos hemos mantenido con esperanza. En esta pandemia, como familia, nos hemos unido más. En esta pandemia, la Iglesia de Cristo permanece más unida, porque a Él le pertenece. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí está la doctrina de los legalistas que estaban enseñando en aquel tiempo los judaizantes, que está bien seguir a Cristo, pero que para ser salvo tenían que circuncidarse. Y que para que ser salvo tienen que guardar el día sábado. Y tienen que guardar el día de reposo. Y Pablo dice, de ninguna manera. La circuncisión es la del corazón. Cuando Cristo vino a nuestro corazón, su sangre quitó lo malo. Cortó de nuestro corazón lo maloliente. Cortó del corazón toda maldad. Y como Él limpió nuestro corazón con su sangre, Cristo mismo vino en la persona del Señor Jesucristo a vivir dentro de nosotros. En Él hemos sido circuncidados. Y cuando nos bautizamos, nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Cuando el creyente que es bautizado es sumergido en el agua, significa que muere para el mundo. Y cuando emerge del agua, significa que resucita para Dios, para una vida nueva. Espiritualmente hablando, muere para el mundo y resucita para Cristo, no para vivir una nueva religión, sino para vivir una nueva vida, como Jesús lo dijo en San Juan 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón, esto es Satanás, no ha venido sino a matar, robar y destruir. Y se complace en destruir los hogares, destruir las vidas con los vicios. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Sepultados con Él en el bautismo,
en el cual fuisteis también resucitados con Él. Cuando salimos del agua, resucitamos con Él para vivir una vida nueva. Vamos orando al Señor, dando gracias, porque en Él estamos completos. Y no le demos lugar a las doctrinas de error como el gnosticismo, ascetismo, legalismo, el misticismo, que piensan que viviendo lejos del mundo ruidoso pueden vivir una vida santa. No, el Señor nos ordenó para que seamos luz en medio del mundo. Siempre recuerdo de unos buenos hermanos que me recomendaron hace algunos años que nos compremos algunas hectáreas de terreno para que los miembros de la iglesia hagamos allí las casas y vivamos en una ciudadela cristiana. Lo que Dios ordena es que cada familia viva en medio del mundo y allí alumbre. Y también ha sido una bendición que nuestros 3 hijos estudiaron en una escuela pagana, en un colegio pagano y en una universidad pagana. Y allí ellos han alumbrado. Y nuestro hijo, que todavía sigue en la universidad, allí tiene que alumbrar. Cada joven en la universidad donde está, allí tiene que resplandecer con la vida de Cristo. No tenemos que nosotros irnos a vivir aparte, sino vivir en medio de este mundo caído, como Jesús, que fue a la casa de Zaqueo y dijo él: hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús anduvo en medio de la gente perdida, porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, el misticismo no tiene lugar de ninguna manera, ni el judaísmo. La verdadera circuncisión es la del corazón. En Cristo estamos completos y agradezcamos a Dios por esto. Muy amado Dios, gracias porque en ti estamos completos, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos completos en Cristo. Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él está sobre todo cosas y sobre todos personas y principados. Porque Cristo es Dios. Gracias, Señor, por la vida abundante que ahora tenemos, que disfrutamos. Porque cuando Cristo vino a nuestro corazón, nuestra vida entera cambió. Y vino a nuestra vida la paz, la esperanza, porque nuestros pecados han sido perdonados. Ahora vivimos con la esperanza de morir, pero también resucitar, porque tú eres las primicias. Tú moriste, Señor, y resucitaste con un cuerpo glorificado. Así también nosotros moriremos y resucitaremos con un cuerpo glorificado para estar contigo en el cielo por toda la eternidad. Por esta razón, bien hacemos aquí en la tierra en sufrir, en padecer, en aguantar, en tener paciencia, porque esta vida es transitoria, efímera, pasajera, pronto pasa. Anima a mis hermanos, Señor. Los que tenemos a Cristo lo tenemos todo. Y los que no tienen a Cristo, sencillamente les falta todo. Gracias, Señor, por la vida abundante que disfrutamos en el hogar, en tu iglesia, en medio de la comunidad en la que vivimos, y que no dejemos de resplandecer para que otros te conozcan también a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Leamos desde el verso 13, les ruego, del capítulo 2. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Jesucristo perdonó nuestros pecados pasados, los presentes, y también los que cometamos en el futuro, aunque no debemos pecar contra Dios, perdonándoos todos los pecados,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nosotros teníamos una lista de pecados, y cuando vinimos a Cristo y cuando Cristo nos perdonó, Él no tachó nuestros pecados, como cuando se adquiere una deuda y se la cancela, le ponen un sello de cancelado, pero allí queda el archivo en el banco. El Señor no hizo eso. Él no solamente puso cancelado, sino que Él borró los pecados. Y la página quedó totalmente limpia, como si nunca hubiéramos o hubiésemos pecado. Porque en esto consiste la justicia de Dios, que Dios mira al pecador arrepentido como si nunca hubiera sido un pecador. Dios mira al pecador arrepentido como si nunca hubiera o hubiese pecado. Dice que Él anuló el acta que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En la cruz, Él clavó sus pecados y mis pecados, y su sangre nos limpió de todo pecado y de toda maldad. Y Satanás pensaba que había obtenido una victoria porque Cristo murió y él pensó que no se levantaría. Pero como Él es Dios, se levantó con su propio poder y vive hoy. Él es eterno, nuestro único Salvador. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Jesús dijo, consumado es, en su sexta frase o palabra, estaba diciendo que todo había terminado, todo había concluido. Y Él había sido vencedor contra el pecado, vencedor de las tentaciones, vencedor de Satanás y de la misma muerte. Nosotros junto a Cristo también podemos ser vencedores del pecado, podemos vencer toda tentación, podemos vencer al mismo diablo junto a Cristo y también podemos vencer la muerte. Venceremos la muerte porque Él nos resucitará para que estemos con Él por toda la eternidad. Oremos al Señor dándole gracias por esta bendición tan grande, que nuestros pecados han sido perdonados. Y también queremos orar en este momento por nuestros amigos que tienen sus vidas manchadas por el pecado. Viven tan desalentados en vicios y pecados que no pueden abandonar, pero el Señor los puede perdonar si se acercan con fe a Él. Oremos a nuestro Dios. Muy amado Dios, seguimos en tu presencia en este tiempo de meditación bíblica y oración. Gracias porque nuestros pecados han sido perdonados, los pasados, los presentes y futuros, y tenemos una vida abundante. En la cruz del Calvario, tú llevaste nuestros pecados. Había una acta, y en esa acta estaban escritos los pecados de mis hermanos y los míos. Esta acta era contraria. Esta acta decía que merecíamos la muerte, pero Cristo murió en nuestro lugar. El justo Cristo muriendo por nosotros los injustos. Él murió como nuestro sustituto. Y su sangre ha perdonado, ha limpiado todos nuestros pecados. Oramos, Señor, en este momento por nuestros amigos, para que se conviertan, para que se arrepientan a ti, se arrepientan de sus maldades. Señor, perdona a nuestros amigos, amigos queridos, allí donde están, díganle, Señor, yo te confieso mis pecados, yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho, reconozco que merezco la muerte por mis maldades, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy, una vida abundante.
para ti. Gracias, Señor, por esta vida nueva que me has dado, en el nombre de Jesús. Y ayuda, Señor, a estos nuestros nuevos hermanos en la fe, para que puedan crecer en la gracia, en el conocimiento de Cristo, para que se parezcan a Jesucristo y cada día más parecidos a Él, todos nosotros, porque en esto consiste el cristianismo: vivir la vida de Cristo, imitar la vida de Cristo, procurar vivir como Él vivió aquí en la tierra, andar como Él anduvo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigamos leyendo verso 16 hasta el 23 de Colosenses 2. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Aquí aparecen los judaizantes. Nadie os juzgue en comida o en bebida, porque ellos decían que no hay que comer cerdo, por ejemplo, o en cuanto a días de fiesta, como guardar el día sábado, luna nueva o días de reposo. Este es el judaísmo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Jesucristo es el Señor del sábado, y Él quiere que cada día lo adoremos a Él. Cada día tenemos que resplandecer, no solamente el día sábado. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Pueden ustedes darse cuenta, percibir que algo no andaba bien allí en algunos hermanos de Colosas. Y los ángeles son criaturas que nos sirven o están a nuestro servicio, como dice Hebreos capítulo 1, pero no tienen que ser adorados, como Juan le dijo al ángel: adora a Dios. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Los creyentes no tenemos un ángel, los creyentes tenemos un Salvador. Y los ángeles son espíritus ministradores a nuestro favor, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, no agarrándose o aferrándose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo, no en el conocimiento del gnosticismo, del ascetismo, del legalismo, tampoco del misticismo o el judaísmo y tantas doctrinas de error que hay hoy. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, no comas esto, guarda este día, no hagas lo otro, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El ascetismo enseñaba que había que cuidar bien el cuerpo, y ellos ponían mucho énfasis en la moral, en procurar tener una vida intachable, pero sin la ayuda de Dios. Procuraban ser moralmente sanos, pero queridos hermanos, la moral es buena, pero Cristo es el único que nos da otra mente y otro corazón. Y cuando Cristo vive dentro de nosotros, entonces podemos nosotros vivir santamente, vivir de una manera correcta, vivir una vida irreprensible, una vida agradable delante del Señor. No lo podemos hacer
en nuestras fuerzas como lo pensaban los ascetas, ni tampoco como los judaizantes que enseñaban que hay que guardar los ritos de la ley. Ahora tenemos libertad en Cristo, somos libres, no para hacer lo que queremos, sino libres para hacer lo que debemos. En Cristo Jesús tenemos libertad por la salvación tan grande que Él nos ha dado. Vamos orando al Señor para que Él nos ayude en este momento a permanecer en Él. Y terminemos leyendo el capítulo 3, los versículos 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Buscarlo al Señor en oración, buscar su palabra. Esto es buscar las cosas de arriba. Estudiar la Biblia, orar, predicar la palabra de Dios, cantarle a Él, adorarle, perdonar, amar a la gente perdida. Esto es buscar las cosas de arriba, no las de la tierra en las que tanto nos enfocamos. También dijo Jesús en Mateo 5 que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán como añadidura. En el Sermón del Monte dijo esto en Mateo 5, 6 y 7. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Vamos orando al Señor para que en este tiempo de pandemia y cuando pase esta pandemia y hasta la muerte, sigamos buscando, poniendo la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque estas son perecederas, efímeras, pasajeras y transitorias. Oremos al Señor. Soberano Señor, gracias por este tiempo de meditación bíblica y oración. Ayúdanos a poner la mirada en ti. También, como dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pablo nos recuerda aquí en Colosenses 3, 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que vivamos cada día adorándote, estudiando tu palabra, orando, cantándote a ti, predicando tu palabra a la gente perdida, enseñando la Biblia a los nuevos creyentes, amando, perdonando. Señor, ayúdanos, invirtiendo también económicamente en el reino de los cielos, para que el Evangelio sea expandido por todo el mundo. Ayúdanos, Señor, que vivamos esta corta vida terrenal, poniendo la mira en las cosas de arriba, sabiendo que las cosas materiales son necesarias, pero son añadidura. Oramos, Señor, por los enfermos, para que tú los sanes. Y hablando de las cosas materiales, Señor, a los que no tienen un trabajo, dales un trabajo. Aquellos hermanos que están endeudados, que muy pronto puedan tener la libertad financiera, la tranquilidad económica. Señor, aquellos que tienen problemas en el hogar, que se reconcilien. No es el remedio la separación, el remedio es la reconciliación. Y que vivamos consagrados a ti, que vivamos santamente estos pocos días que nos queda sobre la tierra. El escenario está preparado actualmente para el tiempo del fin y muy pronto nos toca estudiar Apocalipsis. Señor, quizás nosotros seamos la generación que esté presente en el retorno del Señor. No lo sabemos. Tú prometiste volver, regresar por segunda vez, y las profecías de la Biblia se han cumplido. Señor, ayúdanos que estemos alertas, que estemos velando en oración, en la palabra, predicando la palabra, porque la segunda venida de Cristo está muy cerca y te estamos esperando, bendito Señor.
Ayúdanos a mantenernos juntos en unidad, predicando la palabra a toda persona perdida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos todo esto. Amén. Amada Iglesia del Señor, que Dios los bendiga y que el Señor los guarde. Y recuerden que en Cristo estamos completos. Él nos ha dado la salvación. Sigamos disfrutando de la vida abundante en Cristo Jesús en medio de esta pandemia. No claudiquemos, mantengamos la mirada fija en el Señor y vivamos una vida irreprensible, sin mancha, delante de Él. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. Un abrazo y saludo en Cristo Jesús para todos ustedes, hermanos en la fe y amigos también. Amén. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz.
fue brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible